En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Vamos a leer todos juntos. El versículo 21 dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos hables a todos en esta tarde, Señor, que podamos ser edificados por tu palabra, Señor. Usa mis labios, Padre, y que cada uno de nosotros reciba, Dios mío, de ti en esta tarde, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias por permitirnos estar juntos, Señor, para escuchar tu palabra en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y amén. Gloria a Dios. ¿Pueden ponerse de pie? Este pasaje que acabamos de leer, hermanos, nos habla del amor. El libro de Juan, ¿verdad? Es un libro que nos habla mucho acerca del amor. Y Juan era conocido como el discípulo amado. Juan era el más joven de los discípulos y él pues era muy cercano a Jesús. Entonces, parece que el carácter del apóstol Juan era muy amoroso, era muy expresivo. Entonces, él siempre habla con mucho cariño en sus cartas y él dice, hijitos míos, como que su hablar era bien cariñoso. Y en este pasaje, él habla acerca del amor de Dios. Y yo creo que acerca del amor de Dios todos hemos escuchado muchos pasajes, muchas predicaciones. Pero hoy vamos a hablar acerca del amor de Dios perfeccionado en nuestras vidas. ¿Ustedes creen, hermanos, que Dios los ama? Amén. ¿Usted ama a Dios? Creo que aunque todos hemos escuchado mucho este pasaje, ¿verdad? Y esta expresión, Dios te ama, y bueno, yo amo a Dios. Pero, ¿cómo podemos saber si el amor de Dios está siendo perfeccionado en nosotros? Número 1, para saber si el amor de Dios está siendo perfeccionado en mí, necesitamos tener la seguridad de que Dios nos ama, porque aunque es algo a lo que estamos acostumbrados a escuchar y constantemente lo repetimos, Dios me ama, yo sé que Dios me ama. Entonces, si nosotros observamos el pasaje que acabamos de leer, dice en el versículo 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en Él en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces, Él está hablando del día del juicio. Y eso es algo que a cualquier persona que escucha hablar del día del juicio, ya solo la palabra juicio nos pone a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar cuando todos sabemos que vamos a estar algún día en la presencia del Señor? Y decimos, ¿qué va a pasar cuando el Señor emita un juicio sobre mí? ¿Cuál va a ser su veredicto? Entonces, para que el amor de Dios se perfeccione en nosotros, necesitamos tener la seguridad de que Dios nos ama. O sea, nuestra relación, hermanos, con Dios no viene porque nosotros lo amamos. Dice el versículo 19 que acabamos de leer, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, ¿quién comenzó todo desde el principio? Dios. Dios fue el que nos amó primero y ahora nosotros le amamos a Él producto del amor que Él manifestó en nosotros. El ser humano por naturaleza por su naturaleza, él no busca acercarse a Dios. Más bien el ser humano por naturaleza casi siempre huye de Dios. Nosotros fuimos una de las personas que antes de venir al Señor, cuando escuchábamos hablar de Dios o cuando nos invitaban a la iglesia, uno decía, no,
de lejitos, ¿no? Porque no quería uno compromiso. Entonces, por lo regular, el ser humano no se acerca a Dios por su naturaleza. El que atrae al hombre a su presencia es Dios. Entonces, Dios es el que empieza a tratar con el hombre. Todos nosotros, hermanos, vivimos, o la mayoría, ¿verdad? A menos que alguno de ustedes haya pues, sido cristiano desde pequeñito, ¿no? Pero hay un momento en el que el Señor nos llama y el Señor empieza un trato con nosotros. Entonces, dice la palabra del Señor en el libro de Romanos 5:8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjense que Cristo no murió solamente por los justos. Cristo no murió solamente por los que siempre lo habían buscado. Cristo murió por nosotros y ya nos amaba cuando nosotros estábamos en nuestros delitos, en nuestros pecados, ¿verdad? En lugares que quizás hoy nos da vergüenza hablar de eso. Y hoy decimos, ¿por qué yo hice eso, no? Pero cuando vivíamos así, alejados de Dios, Dios dio a su Hijo para que nos salvara. Entonces, esto muestra el amor de Dios para nosotros, que aún nosotros no merecíamos que alguien muriera por nosotros, pero Cristo murió por nosotros. Dios envió a su Hijo, y cuando nosotros ni le amábamos, ni nos importaba saber nada de Dios, ni teníamos una comunión con Dios, y caminábamos completamente en contra de las leyes de Dios, el Señor ya nos amaba, y el Señor ya había provisto nuestra salvación. Entonces, dice el libro de Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Hermanos, cuando pensamos en esto, cuando pensamos en lo que nosotros éramos, cuando pensamos en lo que nosotros, hasta qué punto de maldad uno pudo llegar a practicar o a pensar, porque ya el pecado aquí en la mente ya es pecado. Entonces, cuando nosotros vemos nuestra naturaleza de pecado, que en nosotros lo que hay, en el ser humano lo que hay, vemos las noticias, hasta qué punto el hombre llega a corromperse, madres matando a sus hijos, hijos matando a sus padres, hasta dónde el hombre sin Dios se puede corromper. Pero cuando nosotros pensamos, ¿quién soy yo para que el Señor me sacara de donde yo iba? Porque íbamos corriendo hacia una perdición eterna, pero Dios en su misericordia, Él nos amó primero, y entonces ahora nosotros tenemos esa seguridad de que Dios nos ama. Ahí haciendo conciencia, ¿verdad? Dios me ama, sí, porque me salvó de un infierno que yo ni siquiera sabía que iba para allá, y que no iba solamente caminando, iba corriendo. Entonces tenemos la seguridad de que Dios nos ama, ¿verdad? ¿Cómo el amor de Dios se puede perfeccionar en nosotros también? Es no tener temor. Y aquí, en este tiempo, ¿verdad? Ante todas las cosas que estamos viviendo, ¿cómo alguien puede decir yo no tengo temor? Yo no tengo temor, pero fíjese lo que dice el versículo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor. Y aquí vemos que es el perfecto amor, es el que echa fuera el temor. Estos temores, tanto por el día del juicio, como por el día de la muerte, como por, hermanos, la situación que estamos viviendo ahorita, del virus, qué es lo que va a pasar, lo que el Señor anuncia que viene. Y podemos, con esto, ¿verdad? Si el amor de Dios no se ha perfeccionado en nosotros, lo que nos va a traer más bien es angustia, depresión. Lo que nos va a traer es vivir, desde ya nos va a llevar a vivir en angustia, ya no vamos a querer ni siquiera asomarnos a la ventana. Nos va a inmovilizar, porque el temor inmoviliza a las personas. Entonces, debemos nosotros tener la confianza de que hemos nacido de nuevo. Si nosotros tenemos la confianza de que Dios ya nos salvó, de que Dios ya nos perdonó, de que Dios ya nos restauró, eso va a ser algo que nos quite el temor. Por eso es que nosotros, ahora que vemos que hay mucha gente muriendo, y si tenemos la oportunidad de predicarles, nosotros le vamos a hablar de la palabra, porque decimos, Dios te puede sanar, si Él quiere. Ahora, si no es su voluntad sanarte, pero tú te vas con el Señor, recibe al Señor como tu Salvador.
Entonces, cuando nosotros tenemos la seguridad, cuando nosotros tenemos la confianza de que Dios ya nos salvó, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El temor a la muerte o el temor al día del juicio se va cuando nosotros nos perfeccionamos en el amor de Dios sabiendo de que Dios ya nos salvó. Y este perfecto amor del que habla la palabra, esa perfección en el amor, no quiere decir que usted es perfecto o que yo soy perfecta o que nunca nos vamos a equivocar, sino que se refiere a un amor que ha madurado, a una convicción que es segura de que yo sé lo que la palabra del Señor dice y yo creo lo que la palabra del Señor dice. Entonces, hermano, yo quiero que usted se conteste a usted en esta tarde. ¿A qué le tiene miedo? ¿Cuál es el temor que hay en su corazón? Si hay algo que usted siente que le da, que solo pensarlo le da temor o le da terror, entonces usted dígale al Señor, yo necesito ser perfeccionado en tu amor. El cristiano que conoce a Dios, hermanos, y que le ama, tiene la convicción de que su Dios lo ama también y que es mayor que las cosas que puedan traer temor a su corazón. El cristiano se aferra al poder de su Dios, no a la situación. El cristiano no ve la situación, que está pasando ahorita o lo que va a pasar, ¿verdad? Porque eso todavía ni siquiera ha llegado, sino que el cristiano, hermano, se enfoca en el poder de Dios. Cuando nosotros nos enfocamos en Dios y de todo lo que Él ha hecho, del fuego, dice la palabra del Señor que si pasas por los ríos, no llegarán las aguas a ti, no te anegarán, no te vas a ahogar. Y si pasas por el fuego, no te vas a quemar. Entonces, fíjense que el Señor no dice que no va a pasar por las aguas o que no va a pasar por el fuego. Dice que Él va a estar con nosotros, aún en el fuego, aún en la tormenta. Él nos va a sacar al otro lado. Y si la voluntad de Dios fuera que nosotros tengamos que partir, pues tenemos la confianza de que nuestro corazón está en las manos de Dios. O sea, cuando se llega a ese nivel de convicción de que si vivo, como decía Pablo, para Él vivo. Y si muero, pues también para Él muero. No hay pierde, ¿no? Entonces, pero ¿cómo llegamos a ese nivel de confianza para vencer el temor? Pues a través de que el amor de Dios se perfeccione en nuestro corazón a medida que nosotros nos acercamos a Él, lo conocemos más en su palabra, y nos desenfocamos de nuestra propia situación para enfocarnos en Él, en el grande, en el que puede hacer las cosas completamente diferentes mañana de lo que son hoy. Una de las razones por la que muchos cristianos tienen poca seguridad con Dios y poco valor con los hombres es que sus vidas no están dedicadas en amor a la salvación de los perdidos y a la gloria de Dios, sino que sus vidas están dedicadas y muchas veces es pues por una forma solamente contumaz, o sea, rebelde, a proveer seguridad terrenal, confort para nosotros mismos, para nuestra propia familia. Pero cuando tratamos de decir que el Espíritu de Cristo habita en nosotros y todavía no hemos dedicado nuestras vidas al eterno bien de otras personas, entonces hay una profunda contradicción y eso carcome nuestras almas. No disfrutamos la vida cristiana, no disfrutamos el vivir en Cristo, no sabemos ni por qué somos cristianos y a veces llegamos al punto de decir, soy cristiano porque no me quiero ir al infierno. Y es como quien dijera, bueno, tengo ese trabajo porque no tengo otro y mi familia tiene que comer. Y eso no es así, hermanos. La vida cristiana se disfruta, y ese es el siguiente punto, en amar a los hermanos. Fíjese que todo el versículo, si usted lee desde el capítulo 1, todo está enfocado. Usted va a encontrar varias veces la palabra, el amor a los hermanos, amémonos unos a otros, el amor de Dios, el amor fraternal. Si usted observa el título de este pasaje que acabamos de leer es Dios es amor, y comienza diciendo, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Entonces, ¿de qué otra forma el amor de Dios se perfecciona en mi vida? Amando a los hermanos. Aunque parezca que no tiene nada que ver una cosa con la otra, todo este libro habla del amor a los hermanos. Este libro hace mucho énfasis en amarnos unos a otros. Y aquí la palabra amor se traduce como caridad.
Dice, en la caridad no hay temor. Y dice, sino que la perfecta caridad echa fuera el temor. ¿Y cómo es que se tradujo a amor la palabra caridad? Entonces, buscando el significado de la palabra caridad, es un sentimiento o actitud que impulsa a interesarse por las demás personas y querer ayudarlas. Es una virtud del cristianismo que consiste en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. ¿Por qué Dios siempre nos hace énfasis? Amen a sus hermanos, amen al prójimo, denle al prójimo, hagan por el prójimo. ¿Por qué? Para que el amor de Dios sea perfeccionado en nosotros. Entonces, si nosotros, hermanos, dice la palabra del Señor ahí en el pasaje que leímos, que si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Dios nos amó primero. El que ama primero no es el hombre, ¿verdad? Es Dios. Entonces, Dios nos amó a nosotros. Ahora que Dios nos amó a nosotros, nosotros tenemos el amor de Dios. Y ahora que nosotros tenemos el amor de Dios, no es solamente para que se quede ahí atorado. Esto es algo que necesita fluir hacia afuera. O sea, el amor de Dios me llena para que yo, siendo lleno del amor de Dios, pueda darle amor a otras personas. Yo no le puedo dar amor a nadie si no tengo el amor de Dios. Y esto, hermanos, lamentablemente a veces uno escucha personas que se han hecho un concepto de lo que es el evangelio a su propia forma de pensar y dicen, no, yo amo a Dios y Dios sabe mi relación con Él. No me cae bien ni me cae bien aquel, pero yo con Dios, yo tengo mi relación y Él sabe que yo lo amo y yo sé cómo estoy con Dios. Por lo regular, una persona que tiene una buena relación con Dios tiene una buena relación con los demás. Dice la palabra del Señor que a los que aman a Dios, aún a sus enemigos les hace estar en paz con Él. Entonces, una persona que tiene el amor de Dios, que está siendo perfeccionado, acuérdese que perfeccionado no está hablando acerca de una persona que nunca se va a equivocar. Se está siendo perfeccionado, quiere decir que está alcanzando ese nivel de madurez que necesita en el Señor. ¿Por qué Dios hace tanto énfasis en amar a los hermanos? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no se conforma solamente con que yo lo ame a Él? ¿Por qué tengo que demostrar que yo amo a Dios amando a mis hermanos? Porque no hay nada que nosotros podamos hacer por Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros por Dios? Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo nosotros por Dios? Bueno, alguien puede decir, voy a la iglesia. Bueno, no necesariamente estamos haciendo algo por Dios, por ir a la iglesia o por escuchar la palabra del Señor. Más bien a veces y en muchas ocasiones es por necesidad que buscamos a Dios y eso no está mal, está bien. Pero ¿qué hacemos nosotros por Dios? ¿Será que Dios necesita de nosotros? ¿Será que Dios necesita que nosotros le hagamos un favor a Él? Hermano, Dios es el dueño de todo. Dios es el que conoce todo, Dios está en control de todo. Entonces, el amor que nosotros le tenemos a Dios, Dios nos dice, no me lo puedes demostrar a mí, dáselo a tu hermano. Por eso dice, por cuanto si yo estuve enfermo y me fuiste a visitar y estuve en la cárcel y me visitaron y tuve hambre y me dieron de comer, por cuanto a uno de estos pequeños lo hiciste, dice, a mí lo hiciste. Entonces, eso es lo que toca el corazón de Dios, que no que nosotros le digamos, Señor, yo te amo, Señor, yo te alabo, Señor, y solo hasta ahí. No, ¿cómo podemos amar a Dios que no hemos visto si no podemos amar a los demás? Ahora, no solamente a los hermanos de la iglesia, a todas las personas alrededor, hermanos. A veces tenemos familia en conversa, a veces tenemos amigos cerca, familiares, en fin, personas en el trabajo. Gente a la que nosotros le pudiéramos hacer algo como si se lo estuviéramos haciendo a Dios. Y Dios lo toma en cuenta. Dios dice, por cuanto lo hiciste a uno de ellos, me lo hiciste. Esto es tan importante para Dios. La armonía en la iglesia, el amor fraternal, la armonía en su casa, la armonía con sus hijos, con su esposo, con su esposa, con las personas con quien usted esté. En Salmo 133, 1 dice,
Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Entonces, hermanos, ese es el punto principal del pasaje que acabamos de leer. Cuando nosotros tenemos el amor de Dios y ese amor se llenó nuestro corazón, ahora nosotros lo vamos a poder sacar. El amor de Dios lo vamos a poder nosotros, vamos a hacer un conducto, un medio por el cual ese amor se pueda expresar a todas las demás personas. Entonces, hermanos, es importante que nosotros hagamos esto, ¿verdad? Yo creo que todos queremos que el amor de Dios se perfeccione en nuestras vidas. Y esto es algo que el Señor pues me ministró a mí, ¿verdad? En lo personal. Y yo lo comparto con ustedes porque a veces nosotros queremos saber, Señor, yo no quiero tener miedo. Y a veces viene el temor, a veces viene, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a ser perfeccionados en ese amor? Y ese perfecto amor va a echar fuera el temor. Bueno, que nosotros no solamente nos conformemos con lo que ya sabemos con lo que hemos hecho hasta hoy, sino que nosotros podamos seguir alimentando ese amor, llenándonos del Señor, viendo por los hermanos, viendo por los amigos, viendo por las almas, trabajando en la obra, acercándonos al Señor. Y eso, hermanos, nos va a hacer, nosotros vamos a estar enfocados en eso. Eso nos va a dar la convicción de que si usted, bueno, más bien de que cuando usted y yo, porque todos vamos a ir a ese momento, estemos delante de la presencia del Señor, vamos a decir, Señor, perfecto de ninguno de nosotros fue, perfecto todos, ¿verdad? Hemos cometido errores, pero te amamos y el amor tuyo se perfeccionó en nuestras vidas. Hermanos, que el Señor nos ayude para que en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos que estamos viviendo, nosotros podamos llenar del amor de Dios hacia afuera, que ese amor pueda fluir hacia las demás personas. Entonces vamos a estar enfocados en el Señor, vamos a hacer conforme a la voluntad de Dios. El amor de Dios se va a perfeccionar en nosotros cuando nosotros amamos a los hermanos. Para Dios es muy importante esto. El Señor siempre hace énfasis en el amor hacia otros. Y es por eso, porque así es como nosotros le decimos al Señor, yo te amo. Y no solamente con palabras, así es como se expresa con hechos que nosotros amamos a Dios. Porque nosotros tenemos la capacidad de amar a otros, aún, hermanos, nadie es perfecto, ahí nosotros podemos ver errores en alguien más, pero aún así, eso no nos va a hacer, no porque esto, no, aquel no porque hace esto, aquel no porque hizo aquello, aquel no porque en el año 1980 y tantos me hizo esto, no, hermanos. Nosotros amamos a los hermanos porque amamos a Dios y el Señor nos capacita para poder amar a los demás. Entre más nosotros damos al amor de Dios, el amor de Dios más nos llena. Y eso, hermanos, nos va a hacer vivir una vida en abundante, una vida llena de la presencia del Señor, una vida feliz. No vamos a estar hoy queriendo ser y mañana no, y vamos a estar y no vamos a disfrutar ni aquí ni allá, porque si nosotros no estamos siendo perfeccionados en el amor, hermanos, todas las cosas, las noticias, lo que está pasando nos va a golpear y nos va a golpear fuerte. ¿Y por qué no tenemos? El Señor no quiere que pasemos por eso, sino que en el amor no hay temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Me llamó mucho la atención, dice, veamos a través de las páginas de la historia. Pregúntale a los hombres y mujeres más nobles quién ama a Cristo. Y en un momento desde los oscuros pozos saldrán los lamentos. Nosotros le amamos. Y de aquellos que fueron quemados vivos, viene la respuesta, nosotros le amamos. Si pudieras caminar por las miles catacumbas de Roma y los santos que murieron, de quienes el polvo permanece ahí, pudieran de repente despertar, todos ellos gritarían, nosotros le amamos. Los hombres más valientes y mejores, las mujeres más nobles y puras, todos en el mismo sentir entonces. Seguramente tú no te avergonzarás y darás un paso al frente para decir, pongan mi nombre junto al de ellos. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar.